La muerte. La muerte es algo común a todos los seres vivos y por eso ha sido objeto de importante reflexión filosófica. Sin embargo, es claro que el concepto de muerte está asociado al de vida, hasta el punto que la muerte suele entenderse como ausencia de la vida. El concepto de vida puede entenderse en un sentido puramente biológico. Las ciencias nos proveen de una definición que establece unas características necesarias y funciones para que un sistema se considere vivo y cuando éste cesa de tenerlas, se considera muerto. Sin embargo, no hay un acuerdo general acerca de las características y por lo tanto no existe un consenso sobre qué se puede entender biológicamente por vida. La biología ha intentado construir una noción de vida más funcional o teológica que pueda superar las dificultades de encontrar una definición para el término. Por ejemplo, Jacques Monod, 1910-1976, biólogo contemporáneo que ha reflexionado sobre la biología moderna desde una perspectiva filosófica, ha enumerado una serie de características que describen los rasgos de todo ser vivo. Monod ha propuesto que los seres vivos son objetos dotados de un proyecto, de una finalidad, que puede desarrollarse sin la necesidad de intervención externa y que se caracterizan por transmitir sus genes sin modificación. De esta manera, si la vida se entiende en términos funcionales o teológicos relativos a la noción del propósito, la muerte sería la imposibilidad de satisfacer la función o propósito. Si la estructura biológica de un ser se concibe en términos de la posibilidad de cumplir una función, sería necesario concebir a los seres vivos más allá de su estructura física y química, para poderse preguntar qué pasa después de la muerte. Si los individuos fueran simplemente estructuras físicas y químicas, o, en su sentido más general, estructuras puramente materiales, y esas estructuras se entendieran simplemente en términos de su aporte al cumplimiento de cierta función o propósito, no tendría sentido hablar de qué sucede después de la muerte. Por lo tanto, el interrogante sobre qué pasa después de la muerte no constituye una preocupación importante para el materialismo. Este es el tipo de posición que ha sostenido filósofos como Epicuro. Epicuro sostenía que la existencia, y en especial la humana, reduce a su condición material, y por lo tanto no podemos vivir nuestra propia muerte, teniendo una concepción materialista de la existencia humana. La experiencia de muerte se hace imposible porque cuando vivimos no existe la muerte y cuando morimos ya carecemos de existencia. Kant, por su parte, afirmó que ni siquiera podemos pensar nuestra propia muerte porque caeríamos en la contradicción de afirmar cosas como yo estoy muerto. En efecto, ni tenemos experiencia directa de nuestra muerte ni podemos obtener conocimiento concreto y suficiente de ella mediante la muerte de los demás. Por lo tanto, entendiendo la muerte como la terminación de la existencia humana, el temor hacia ella sería completamente irracional. Si lo que estamos buscando es darle sentido a la pregunta ¿por qué el después de la muerte?, es vital partir de una concepción no materialista de la existencia. Tradicionalmente ha sido la noción del alma, la que busca definir al ser humano más allá de su dimensión material, y es precisamente el alma lo que podría existir más allá de la muerte, dado que la muerte física la entendemos restringida a una culminación de existencia biológica y material. El dualaísmo es la posición filosófica que más ha enriquecido la noción del alma. Esta concepción define que el ser humano está constituido por dos tipos de realidad, una material, que es el cuerpo, y otra espiritual, que es el alma. Estas teorías suelen concebir la muerte como la separación de dos componentes constituidos de la realidad humana, es decir, como la separación entre el alma y el cuerpo. Platón, Aristóteles y Descartes, entre los filósofos, el cristianismo, el judaísmo y el islam, entre las grandes religiones, defienden una concepción de este tipo. La danza macabra, 1486, de Guy March. La muerte ha sido objeto de reflexión tanto de la literatura como en el arte. La muerte es una quimera, pues cuando yo estoy, ella no está, y cuando ella está, yo no estoy. Epicuro. Entre las posiciones dualistas aún es posible diferenciar entre quienes, como Aristóteles, entienden que cuerpo y alma solo existen mientras están juntos, y aquellos otros que admiten la existencia del alma separada del cuerpo.
En el último caso, la muerte suele entenderse como un tránsito, es decir, como el paso de una forma de vida a otra, puramente anímica. Platón, Descartes y las religiones entienden la muerte como acceso a la trascendencia. Hay una gran variedad de concepciones acerca de lo que le ocurre al alma tras su separación de cuerpo, desde la posibilidad de alcanzar la felicidad definitiva de la que hablan las grandes religiones monoteístas, hasta la creación de que el alma se purifica encarnándose sucesivamente en varios cuerpos, como afirma Platón, el budaísmo y el hinduismo. El origen del mal. La comprensión del alma puede entenderse a partir de la distinción entre el ámbito de lo normativo y de lo descriptivo. Lo normativo se refiere a las cosas correctas o incorrectas, según un criterio establecido, y lo descriptivo se ocupa de las cosas que simplemente son, es decir, de los hechos en sí mismos. En el caso del ámbito normativo, las nociones de correcto o incorrecto deben entenderse en su sentido general en cada una de las estructuras normativas particulares. Va a haber una manera de entender qué es correcto o qué es incorrecto. La noción del mal, cuyo significado está ligado a la del bien, puede entenderse en un sentido general como sinónimo de la incorrección. Así, algo se califica como malo cuando tiene una estructura incorrecta. En ese sentido, hablaríamos, por ejemplo, de las malas o buenas teorías científicas. Sin embargo, hay una noción más restringida que la noción del mal, que es en la que nos centraremos. La noción de bien y de mal sirven para construir la normatividad específica de las acciones universales, la ética. La ética, entonces, nos ofrece criterios para saber cuándo una acción es éticamente correcta, o sea, buena, o éticamente incorrecta, o sea, mala. Una primera cuestión acerca del bien y del mal es un estatus ontológico, como muestra Friedrich Schiller en su escrito sobre la libertad. La existencia del mal y del bien son condiciones necesarias para poder articular la noción de libertad y, por lo tanto, de responsabilidad en la ética. Los sujetos tienen que ser libres y responsables de sus actos, pues la no libertad de acción permitiría excusar cualquier tipo de conducta. Asimismo, la libertad para actuar supone la existencia de determinadas opciones de acción, pero si las únicas opciones para actuar fueran catalogadas como buenas, la noción de libertad desaparecería. El ser bueno, haciendo uso de libertad, dejaría de serlo porque sería su única opción de actuación. Así, el mal sería una condición conceptual para poder articular de manera satisfactoria nuestras demás nociones éticas. Los anteriores razonamientos nos permiten entender la necesidad lógica del mal, en tanto permite construir la normatividad específica de la ética. Sin embargo, para algunos pensadores tiene sentido concebir la ontología del mal no como un mero concepto, sino como una especie de fuerza o naturaleza. Hoy en día son muy concebidas las concepciones orientales que afirman que la existencia está marcada por una especie de lucha entre dos fuerzas contrarias. Una de ellas es el maniqueísmo, que postula que existe una lucha entera entre dos principios opuestos, el bien y el mal. Bien y mal son entendidos aquí como una fuerza metafísica, que están en constantes contradicciones y tienen un influjo sobre todas las cosas, incluyendo las acciones humanas. Las acciones malas, entonces, no serían culpa del ser humano mismo, sino de la influencia que puede tener el mal en él, tanto fuerzas metafísicas. Autores como Santo Tomás, 1224-1274, han tenido una concepción del mal y del bien en la que éstas no se entienden como fuerzas, sino como características de las cosas. El bien se entiende como la parte de los hombres que es más semejante a Dios y es, en algún sentido, una especie de característica divina. El mal, en cambio, no se concibe como una característica, sino simplemente se entiende como una ausencia de bien. Nuestro alejamiento de Dios, que, por ejemplo, se puede dar a causa del pecado, hace que nos alejemos de esa naturaleza divina que es el bien y empezamos a orar en contra de él.
Sin embargo, esta concepción desembocaría en la paradoja de Epicuro. O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede, o puede, pero no quiere, o puede y quiere. Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno. Y además es imponente. Si puede y quiere, y esto es lo más seguro, entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? A este dilema respondieron diversas doctrinas medievales afirmando que, si del principio benéfico proceden todas las cosas por emanación, entonces el mal se debe a una degradación inevitable que afecta a las distintas clases de seres emanados de la divinidad. No obstante, esto parece generar un problema para la omnipotencia de Dios. ¿Un ser omnipotente tiene alguna obligación bondadosa? Las injusticias que a diario presenciamos nos hacen pensar en la existencia del mal en el mundo como una fuerza metafísica.